Hola, amigos, bienvenidos a mi canal. No olvidéis darle a me gusta al vídeo y suscribiros para estar al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo y de los acontecimientos que marcan la actualidad. Empecemos. Queridos lectores, tras esas horas de pánico en las que Demet Özdemir fue trasladada en ambulancia al hospital con contracciones y declaró entre lágrimas: «Estaba perdiendo mi bebé. Tuve mucho miedo». Por fin llegó la buena noticia que todos esperábamos. Cuando el médico de Demet anunció que tanto la madre como el bebé se encontraban bien, Can Yaman se desbordó de alegría hasta derramar lágrimas. Ese momento emotivo vivido en los pasillos del hospital conmovió profundamente a todo el mundo. Yo también os transmito la declaración del médico, las lágrimas de Can y esos minutos llenos de felicidad. Porque este fue un momento muy especial en el que el miedo dio paso a la alegría. El médico hizo una declaración breve pero clara en el pasillo donde esperaban los periodistas. La madre y el bebé están completamente sanos. Aunque el parto tuvo algunos momentos difíciles, se completó con éxito. La señora Demet se encuentra bien en general, y nuestro bebé también está muy sano y fuerte. No hay ningún riesgo, afirmó. En cuanto se oyeron estas palabras, se escuchó un suspiro de alivio en el pasillo. Can Yaman, nada más alejarse del médico, se apoyó contra la pared y no pudo contener las lágrimas. Se cubrió la cara con las manos y le temblaban los hombros. Se le oyó murmurar: «Gracias, gracias». Los familiares que estaban a su lado también se emocionaron. Can Yaman, tras secarse las lágrimas, hizo una breve declaración. Su voz aún temblaba. Que el médico dijera: «Los dos estáis bien». No puedo describirlo. Anoche, al ver a Demet en ese estado y oírla decir: «Voy a perder a mi bebé», me asusté mucho. Ahora, en cambio, lloro de alegría. Demet y nuestra hija están sanas. Es el mayor milagro. Can se secaba los ojos de vez en cuando mientras hablaba. Demet me había asustado mucho, y quizá yo también la había asustado a ella. Pero ahora las dos estamos bien. Y nuestra hija también está con nosotros. Estas palabras conmovieron incluso al personal del hospital, en la habitación de Demet Özdemir. Sin embargo, el panorama era muy diferente. Al oír la explicación del médico, Demet también se echó a llorar. Cuando Can entró en la habitación, los dos se abrazaron durante un largo rato. Las lágrimas de alegría habían sustituido a las de miedo. Demet susurró: «Tuve miedo, mucho miedo, pero ahora estamos aquí». Can, acariciándole el pelo a su mujer, le dijo: «¿Lo has conseguido? Las dos lo habéis conseguido». La pequeña princesa estaba junto a su madre y dormía plácidamente. Esa imagen volvió a conmover a todos los presentes en la habitación. Los mayores de la familia también estaban en el hospital. La madre de Demet dijo: «Gracias a Dios. Mi hija y mi nieta están sanas. Can también nos ha apoyado mucho». El padre de Can, al ver las lágrimas de su hijo, se emocionó. Can hoy ha tenido miedo como un verdadero padre, y se ha alegrado como un verdadero padre. Nuestro nieto está sano. ¡Qué felices somos! La madre de Can también dijo: «Estas lágrimas de alegría han merecido la pena». Por primera vez, reinaba una alegría compartida entre las familias, que llevaban mucho tiempo en tensión. Las redes sociales se llenaron de entusiasmo con esta buena noticia. Las etiquetas almohadilla «Los dos estamos bien» y almohadilla «Las lágrimas de alegría de Can» se convirtieron en tendencia. Los seguidores inundaron las redes con comentarios como: «Que Dios lo acepte», «Esta es la mejor noticia» y «Que la madre y el bebé estén sanos». También se han aclarado los detalles de la declaración del médico. Durante el parto, la futura madre estaba muy estresada y se vivieron algunos momentos críticos. Sin embargo, tanto la madre como el bebé superaron este proceso con éxito. En estos momentos, ninguno de los dos corre peligro de muerte. La señora Demet seguirá descansando y el bebé será sometido a un seguimiento habitual, se afirmó. Esta explicación dio más sentido al temor de Demet de «estaba perdiendo mi bebé», y a las palabras de Can: «Demet me ha dado un susto tremendo». El miedo era real, pero todo acabó bien. Can Yaman no se separó ni un momento de su mujer y su hija durante toda la noche. De vez en cuando salía al pasillo para respirar hondo y luego volvía a la habitación. Una fuente relató: Can dijo: «Nunca en mi vida había derramado lágrimas de alegría tan sinceras». Las palabras del médico lo tranquilizaron. Demet, por su parte, mientras sostenía a su bebé en brazos y lo miraba, murmuró: «Ya no tengo miedo». Estas palabras completaron la paz que reinaba en la habitación. Queridos lectores, tras la declaración del médico de Demet Özdemir de que la madre y el bebé están sanos, Can Yaman se emocionó hasta las lágrimas. El miedo dio paso a la esperanza y el pánico
a la felicidad. Gracias por ver nuestro video. No olvidéis compartir vuestras opiniones en los comentarios, darle a me gusta y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.